Quiero que meditemos algo. Estaba escuchando una predicación y cuando estaba escuchando y estaban leyendo parte de esa escritura, no era el tema que estaban hablando, pero algo me habló el Señor ahí, acerca de que tenemos llaves para atar, para desatar, para cerrar, para abrir. Pero comencemos con este versículo 13. Cuando Jesús preguntó y dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y me lleva a mirar que lo que importa no es lo que confiesen los demás, sino lo que confesemos nosotros. Amén. Lo que importa no es lo que confiesen los demás, sino lo que confesemos nosotros. Él les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos empezaron a decir lo que aquellos confesaron. Porque empezaron a decir, por ejemplo, dicen que eres Juan el Bautista, y eso lo identificaban obviamente con un bautismo en agua, con el que bautiza. Y eso es lo que era para ellos, porque obviamente también vieron que el Señor Jesús bautizaba, aunque dice la Biblia que no personalmente Él, sino sus discípulos, pero obviamente obraban bajo el ministerio del Señor Jesús. Es decir, que los discípulos no tenían autoridad para bautizar por ellos mismos. El decir yo puedo bautizar a mi manera o yo puedo empezar a bautizar, no, sino que era Jesús el que bautizaba, aunque no lo hacía Él personalmente, sino sus discípulos. Y entonces lo asociaban, como lo miraron que bautizaba, lo asociaron con un bautismo en agua. Dijeron: Juan el Bautista seguramente ha resucitado y ahora Él anda entre nosotros. Y bautizar en agua lo limita solamente a un bautismo para arrepentimiento en el caso de Juan el Bautista. Es decir, que no lo miraban como algo más. Algunos otros decían también que él podía ser Elías. Es decir, que estaban confesando que Jesús podía ser aquel que peleó contra los profetas de Baal, pero sobre todo que hizo descender fuego del cielo. Porque aún Juan y Jacobo le dijeron al Señor Jesús, cuando no lo quisieron recibir en la aldea de los samaritanos, dijeron: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo, así como hizo Elías? Lo asociaban con un poder sobrenatural, es decir, que lo asociaban con que, bueno, Él puede hacer las cosas, Él puede sanar. Ya lo miramos que sana, ya lo miramos que limpia al leproso, ya lo miramos que hizo obras de poder, y lo asociaban con una obra de poder. Es decir, que había un grupo que lo asociaba con bautismo en agua, había otro grupo que lo asociaba con obras de poder. Y es que las obras de poder son bonitas y son buenas y necesarias muchas veces, pero no podemos asociar al Señor Jesús solamente con unas obras de poder. Pero ellos dijeron: este ha de ser Elías, porque Elías hacía descender fuego del cielo. Otros dijeron que podía ser Jeremías. Es decir, simplemente confesar que era un enviado, que Dios lo había enviado y que venía de Dios, pero no sabían hasta qué punto podían hacerle caso, hasta qué punto podían dirigirlos, porque cuando Jeremías estuvo en su ministerio profético, algunos obedecieron y algunos no. Algunos caminaron en su mensaje, pero otros no. Es decir, que también lo asociaban con que, bueno, como Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y lo asociaban con un enviado. O también con alguno de los profetas, dice ese versículo 14 al final. O uno de los profetas. Es decir, confesar que anuncia el futuro o anuncia días finales. Porque traía una profecía, porque traía una palabra profética. Y entonces lo asociaban con eso. Pero el Señor Jesús dijo en el versículo 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Por eso repito, lo que importa no es lo que confiesen los demás, sino lo que confesemos nosotros. Nadie más puede confesar por ti. Tú debes de confesar por ti mismo. Tú debes de recibir una revelación y tú debes de recibirlo como lo que Él es. Y entonces cuando pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ellos dijeron, o Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces para Pedro Jesús era el Mesías, era el Hijo del que vive, era la solución o era la puerta por la cual Dios había enviado para que el hombre entrara y encontrara todas las cosas.
No solamente bautismo en agua, porque qué triste será que alguien solamente encuentre bautismo en agua en el Señor Jesús, nada más. O que solamente encuentre obras de poder. Yo me maravillo del Evangelio en la tierra, porque el Evangelio tiene muchas facetas y muchas representaciones, vamos a decir. Alguien dijo que el Evangelio es como un monte, porque en ese monte, si lo miras de este lado, miras una parte, si lo miras de aquel lado de allá, miras otra área diferente, miras de un lado, de otro, miras otra área diferente. Y entonces algunos solamente miran bautismo en agua, es decir, el lavamiento por sus pecados. Otros solamente miran las obras de poder y no salen de ahí, solamente que lo que quieren son obras de poder y obras de poder y obras de poder. Pero el Señor Jesús es mucho más que eso, mucho más que eso. Y entonces cuando veo al Señor Jesús, yo debo de ver cada faceta que Él tiene. Es decir, que no solamente es un enviado y solamente puedo mirar los envíos de Dios, sino que debo de mirar todo lo que Él hace. Y por supuesto, no solamente mirar que predice el futuro, que predice los días finales. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el que Dios escogió. Diga conmigo, el que Dios escogió. Es decir, que no andamos mirando más puertas, sino que la única puerta es Cristo Jesús. Para cualquier cosa que necesitemos y en cualquier cosa que miremos que Dios nos las ha dado en Cristo Jesús. Si tú quieres dones, están en Cristo Jesús. Obras de poder, en Cristo Jesús. Lavamiento de pecados, Cristo Jesús. Palabra profética, Cristo Jesús. En Él está encerrado todo. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del que vive. Es decir, que lo reconocía como el heredero. Lo reconocía como este es al que Dios ha enviado, porque en Él están todas las cosas. Diga conmigo, el heredero. Porque cuando miro a Cristo como el heredero, digo, Señor, para ti son todas las cosas. Todo fue creado por ti y para ti. Entonces esa es una revelación. Diga conmigo, una revelación. Y el versículo 17 dice que Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces eso de que Cristo es el Hijo del Dios viviente o el Hijo del que vive, es una revelación de parte de Dios. Por eso Cristo Jesús no es una religión, mi hermano. Cristo Jesús no es una religión. Cristo Jesús es una relación, es una realidad para nosotros. Pero tiene que ser una revelación en el corazón. Por eso nosotros necesitamos predicar, pero el único que da la revelación es Dios. Y no se la da al que nosotros querramos, sino que se la da a quien Dios dice, a que Dios mira que el corazón realmente está abierto para recibir esa revelación de Dios dentro de su corazón. Cuando tú y yo verdaderamente buscamos a Dios, desafortunadamente buscamos a Dios verdaderamente hasta que tenemos las sogas hasta el cuello, mi hermano. Pero esa no es la voluntad de Dios. Hasta que ya no aguantamos, Señor, si eres real, Señor. Y entonces miramos que Dios se manifiesta. Le pides a Dios, Señor, Padre, si eres real, Señor, ayúdame con esto. Y cuando miras que Dios te ayuda sobrenaturalmente, dices, Dios es real, pero ¿por qué esperar hasta que tenemos la soga hasta el cuello? Y entonces Pedro, él reconoce a Cristo como el Hijo del que vive, y el Señor Jesús le dice que eso es una revelación que viene directamente del cielo. El día de hoy hay hombres y mujeres por toda la tierra que tienen revelación en su corazón, pero una revelación que viene del cielo. Hay que predicar, diga conmigo, hay que predicar. Pero el convencimiento no llega lejos, mi hermano. Y a veces hemos mirado gente en la iglesia que después andan haciendo otras cosas allá afuera. Pueden estar hasta adorando ídolos, porque no recibieron una verdadera revelación en el corazón. Pero el que recibe una revelación en el corazón, mire mi hermano, a ese le soplan viento, le soplan tornados y se mantiene. Y nosotros más de una vez hemos dicho, Señor, como que ya no aguanto, pero lo que me hace aguantar es la revelación que tengo del Señor. Lo que sé que Él es, la realidad que Él es. Hay cosas que nosotros no dejamos de hacerlas porque decimos, yo me eché un compromiso con Dios. Y Dios es verdadero. Dios es una realidad. No puedo dejar de hacer esto porque yo
tuve un compromiso con el Señor. Por eso hay compromisos que Dios nos lleva hasta el punto de la muerte, mi hermano. Aquel testimonio de Lester Sumrall, donde él estaba enfermo y enfermo de muerte. Estoy hablando de muerte. Los mismos doctores decían que, pues prepárense. Y el mismo niño que se prepare porque es algo incurable. Y entonces él tuvo una experiencia. En un lado miró una caja de muerto, donde un ataúd, y el otro lado miró una Biblia. Y le dijo el Señor, elige. Puedes elegir irte o servirme a mí. Y obviamente eligió el Señor y sanó. Amaneció sano el hombre. Y eso era cuando era niño, joven. Y le sirvió el resto de su vida. Le entregó su vida completamente. Se olvidó de la familia. Se fue por años, por allá por las Filipinas, allá. Por años, solo, sin familia, sin mirar a papá y a mamá por 15, 20, 25 años. Porque él tenía un compromiso con Dios. ¿Y cuánta gente Dios los lleva hasta el punto donde hagamos un compromiso? Hagamos un compromiso, y cuando sabemos la realidad de Dios, ese compromiso me hace no dejar de hacer lo que estoy haciendo. Debo de mantenerme. Y el compromiso con Dios, cuando yo lo rompo, mi hermano, las consecuencias son graves. Son graves. Yo sé de un hermano que nunca le llegaban sus income tax, nunca. Porque su número de seguro era más derecho o era más chueco que la rumorosa allá de Tijuana, yo creo. Y nunca le llegaban los income tax, el reembolso. Y un día le dijo, Señor, si me lo envías, la mitad es para ti y la mitad para mí. Y entonces le empezó a llegar. Y lo cumplió por unos 5 años, tal vez lo cumplió, 6 años, 7 años. Pero después, no sé si se le hizo pesado y ya no cumplió. Y si el día de hoy me preguntan dónde está ese hermano, como dijo un pastor, pobre hermano. Porque no cumplimos. Porque pensamos que el compromiso es con alguien que podemos romper el compromiso. Pero yo sé que Dios está vivo. Por eso cuando recibimos una revelación en el corazón, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en esto y me comprometo en esto, sobre todo a servirte, Señor. Jacob, cuando iba a Padán Aram, ahí donde durmió y tuvo una experiencia con Dios, miró ángeles que subían y bajaban delante del Señor. Él hizo un compromiso. Si yo voy con bien, regreso con bien a la casa de mi padre, me traes con bien, tú serás mi Dios. Y aquí esta piedra que he puesto aquí será casa de Dios. Y le pusieron Betel, que quiere decir casa de Dios. Y él se echó un compromiso de que ese sería su Dios. Y cuando su suegro Labán lo persigue después de que él huye con las hijas y los hijos, Labán lo persigue y Labán, él quiere jurar por sus dioses. Pero Jacob se acuerda, yo tengo un compromiso con Dios. Y entonces Labán juraba por sus dioses de él, pero Jacob juraba por el Dios de Abraham, por el Dios de su padre Isaac, porque él tenía un compromiso con él. Se le hizo una revelación. Diga conmigo otra vez, revelación. La revelación es maravillosa, mi hermano. Es maravillosa la revelación, porque nadie te puede sacar de esa realidad. Pueden venir vientos de doctrina, pueden venir dificultades en la vida, pero tú sabes que Dios es verdadero, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él tenemos todas las cosas en Dios. Pero tenemos un compromiso con un Dios vivo. Por eso, si haces un compromiso conmigo, no lo vamos a sostener. Si haces un compromiso con la congregación, no lo vas a sostener. Pero si haces un compromiso con Dios, Dios te va a sacar adelante. Y Dios va a estar contigo. Y ese compromiso está vivo delante de Dios todos los días de tu vida. Pensemos en el pacto de Abraham. Abraham le sirvió a Dios y honró a Dios y Dios se lo recibió. Le fue contado como justicia su fe. Y hasta el día de hoy ese pacto está vivo. Porque en Dios las cosas están vivas. Y entonces dice el Señor Jesús que el saber, el recibir que Él es el Cristo, el ungido, el escogido, el Hijo del Dios viviente, eso es una revelación que viene del cielo y le llama bienaventurado. ¿Sabe? La Biblia llama algunas veces bienaventuranzas.
¿Qué será cuando la Biblia le llama a alguien bienaventurado? ¿Qué será cuando el Señor Jesús mismo en persona le llama a alguien bienaventurado? A ese bienaventurado yo no le puedo tener lástima, porque ya el Señor dijo que es bienaventurado. No puedo mirarlo con lástima. Pobrecito el hermano, mira, pues ahí está sirviendo en la iglesia. No, él es bienaventurado. El Señor Jesús dijo que aun cuando seamos perseguidos por causa del reino de los cielos, dice que nosotros debemos de gozarnos porque grande es el galardón en los cielos. Hay versículos en la Biblia, por ejemplo, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Quiere decir que en el cielo nos vamos a llevar varias sorpresas, mi hermano. Es decir que quizás el pastor que siempre estaba al frente, no va a ser que le den una sillita ahí en la esquina, mi hermano. Y el hermano que pues él lo que hacía era servir con todo su corazón. A él no le interesaba el primer lugar, a él le interesaba servirle a Dios de la mejor manera, y ese tenga un grande galardón delante de Dios, porque es Dios el que mira nuestro corazón. Y entonces el Señor Jesús, Él es el que le llama bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, si tú y yo recibimos esa revelación, debemos de considerarnos como bienaventurados, porque hay muchos que no han recibido esa revelación. Simplemente no la han recibido. El testimonio de aquella congregación donde dicen que solamente las mujeres trabajaban en la iglesia y los hombres, como decía mi mamá, pan con atole, hermano. Y dicen que el pastor agarraba de los hombros a los varones y los sacudía y les decía: por amor de Dios, despierta, haz algo. Y aquel dormido espiritualmente, porque no ha recibido revelación, porque no han recibido esa fuerza en el corazón. Pero bienaventurados nosotros que hemos recibido la revelación de Dios. Cuando yo miro a alguien activo, hermano, sirviendo en la iglesia, buscando de Dios, yo digo, ¿este recibió una revelación? Porque nosotros los pastores somos testigos de que hay personas que hacen cosas maravillosas, hermano. Uno mira y uno dice: wow, Señor, este hermano, este sí de veras te cree. Este sí de veras está entregado contigo. Este está creyendo en un galardón, en una recompensa, y en que tú le recibes lo que Él hace para ti. Porque miramos esa revelación en el corazón. Ahora, esa revelación dice que nos da identidad en Dios, dice el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, que nos da identidad. Pedro es el nombre que Jesús le puso, porque él se llamaba Simón. Pero el Señor Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, una roca. Y entonces dice ahí, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación, la revelación viene a ser una roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, primeramente nos da identidad en Dios. Diga conmigo: identidad. Es decir, que nadie debe de carecer de identidad en el reino de Dios. Debe de saber: yo soy hijo de Dios, si recibimos la revelación de Dios en el corazón. Porque si no recibimos la revelación de Dios, entonces carecemos de identidad. Y entonces decimos: ¿quién soy? ¿Para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Porque no hemos recibido identidad en el corazón. Pero cuando recibimos identidad, Señor, gracias, porque tú me has dado nombre. Y me has dado un buen nombre. Diga conmigo: un buen nombre. Tú eres roca. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. Entonces viene esa edificación, que es la edificación de Dios, que vendrá sobre esa revelación, es decir, de ahí para arriba. Por eso, si alguien edifica sobre otra cosa, mi hermano, la edificación se va a caer. Pero si edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús, si edificamos sobre esa roca y volvemos y vamos a edificar con el mismo material, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, sobre esa revelación habrá una edificación que nadie podrá parar o nadie podrá derribar. ¿Por qué a veces uno mira que las edificaciones son derribadas? Porque no edificaron sobre la roca que es Cristo Jesús.
Edificaron sobre una denominación, edificaron sobre un hombre. Los hombres somos hombres, hermano. Tenemos el llamado de Dios, la unción de Dios sobre nuestra vida, pero un día nos vamos a ir. Y el día que el hombre se vaya, la persona que recibió a Cristo debe de seguir buscando a Cristo Jesús. Porque no se puso a edificar sobre una denominación o sobre una personalidad. Cuando se edifica sobre una personalidad, se muere la personalidad y se derrumba la edificación. Y entonces ya después la gente, perdónenme que diga esto porque son mis hermanos en Cristo, pero después andan rodando por ahí, mi hermano. Rodando de una iglesia a otra y ya no. ¿Por qué? Porque edificaron sobre una personalidad. Pero si edifican sobre la roca que es Cristo Jesús, y el que está enseñando debe enseñar para edificar sobre esa roca, sobre ese fundamento. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y entonces dice que en esa edificación ni las puertas del Hades o ni las puertas del infierno prevalecerán. Y qué bonito es mirar a alguien firme, mi hermano. Firme, es cristiano aquí en China. Está en Estados Unidos, es cristiano. Va para su pueblo, es cristiano. Está en la iglesia, es cristiano. Está con los amigos, es cristiano. Está en la iglesia, es cristiano. Está en el trabajo, es cristiano. Se muere el pastor, es cristiano, mi hermano. Seguir siendo cristiano. Porque caminamos por lo que Dios ha edificado en nuestra vida. Por eso es importante edificar sobre la revelación de lo que es Cristo Jesús para nosotros. Es una revelación en el corazón. Esa revelación, repito, es una edificación que nadie puede parar. La revelación es Jesús. La edificación debe seguir siendo Jesús. No puedo poner el fundamento Cristo Jesús y ya edifico sobre ciencia, conocimiento y las nuevas investigaciones que se han hecho y los nuevos descubrimientos arqueológicos que han sacado a luz. No. El fundamento es Cristo y la edificación debe seguir siendo Cristo Jesús el Señor. Ahora, versículo 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces esa revelación da autoridad. Diga conmigo, autoridad. Cuando yo estaba mirando esta predicación y el predicador leía este versículo, yo entendí algo. Hasta dije, wow. Es lo que digo yo, wow. A veces estamos con mi esposa viendo una predicación y de repente me pega algo que el predicador ni sabe lo que está diciendo siquiera. Wow. ¿Qué autoridad tenemos? Porque yo creo en confesar bendición. Yo creo en confesar prosperidad. Yo creo en confesar salud. Yo creo en confesar estoy bien y estaré mejor. Y cuando miré que a ti te daré las llaves del reino y lo que ates será atado. Oh, con razón, desde que empecé a desatar las cosas cambiaron. Porque todo el que ha recibido la revelación de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, recibe las llaves del reino. Solamente que ahora tiene una responsabilidad. Porque si confiesa lo malo, le va a pasar lo malo. No porque Dios quiera que le pase lo malo, solamente que la persona es pesimista. Solo habla cosas negativas. Solamente dice, yo nunca voy a poder. Yo nunca he podido. A mí nunca me pasan cosas buenas y yo no sé por qué a mí nadie me quiere. Y empieza a hablar cosas negativas. ¿Y qué es lo que pasa? Que nadie lo quiere. Porque él tiene una llave. Es que cuando te dan una llave, tú eres responsable, mi hermano. Mire, yo en la iglesia dejé de dar llaves porque una vez empecé a repartir llaves, mi hermano. Ya todo el mundo, creo que ya todos en la congregación tenían llave, hermano, de la iglesia. A un hermano le fui a pedir la llave porque andaba emborrachándose ya. Y le dije, mira, dame la llave. Le digo, vengo por la llave de la iglesia porque tú ya borracho, en juicio no, pero ya borracho eres capaz de ir a sacar una guitarra o un bajo para irlo a vender. Me dijo, ¿usted cree que yo hiciera eso? Pues yo no sé, le dije, pues ya con varias entre pecho y espalda uno nunca sabe. Y hay varios hermanos que tuve que ir a pedirle la llave porque todo el mundo tenía llave, pero es que tener llave es una responsabilidad. Amén. Obviamente si pasa algo en la iglesia, yo primero pienso en los que tienen la llave. A ver quién tiene llave. El lunes, no sé qué día me dejaron tirando el agua del
del excusado del baño de los hombres, pero abundantemente, hermano. Yo vine hasta el miércoles, yo creo que estuvo esa agua tirándose mínimo 24 horas o 48 horas o desde el domingo, vaya a saber. Pero abundantemente, estoy hablando de un río, hermano. Se trabó la cadena en el donde se levanta el flotador, pues. A ver cómo llega el bill. Uno piensa, ¿y quién tiene llave? Es lo que piensa uno, ¿verdad? ¿Y quién tiene llave? Y lo que quiero decirte es que tener llave es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y cuando dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y acabando con el relato, ya no tienen llave todos como antes, ¿saben? Le cambiamos la chapa a la puerta de la entrada y ya no se le dio llave a todos. Ya cuando a alguien se le va a dar llave, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Realmente la necesita o nomás para que todos tengamos llave? Pero bueno, las llaves son una responsabilidad. Y él dice, te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Esa llave, lo que ates, será atado. Lo que desates será desatado. Tú puedes atar la pobreza o la puedes desatar. Tú puedes atar la prosperidad o la puedes desatar sobre tu vida. Porque no importa lo que otros digan de ti. No importa lo que otros confiesen, lo que importa es lo que tú confieses. Lo que salga de tu boca. ¿Qué confiesas tú? Y cuando yo digo, Señor, te doy gracias porque tengo autoridad, debemos de saber que tenemos autoridad. Porque le voy a decir una cosa, es bonito no tener autoridad. Hasta cierto punto es bonito. Porque no abres ningún candado y no cierras ningún candado. Pero cuando eres hijo de Dios, mire, yo me doy cuenta que el impío se porta mal y no le pasa nada. Y el hijo de Dios se porta mal y a él le cae, hermano. Y uno dice, ¿por qué? Porque ese tiene llave. Él puede desatar algo malo sobre su vida. Miren, hermano, nosotros tenemos la autoridad para desatar cosas malas o cosas buenas sobre nuestra vida. Y cuando yo confieso lo positivo, y cuando yo camino con temor y con reverencia, y cuando dejo que la autoridad que Dios me ha dado, la uso para bendición de mi vida, y empiezo a bendecir mi casa, y empiezo a bendecir mi hogar, y empiezo a aclarar cosas nuevas. Los domingos nos reunimos con mis hermanos, regularmente casi todos los domingos nos reunimos a cenar. Y siempre la pregunta es, por textos, tenemos un grupo de textos de la familia ahí, ¿dónde va a ser el party? Esa es la pregunta siempre, cada domingo. ¿Y dónde va a ser el party? Y mi respuesta es, yo les puedo enseñar mi teléfono, mi respuesta es, si ustedes gustan, en mi home sweet home, aquí podemos hacerlo. Siempre, home sweet home. Nunca le llamo a mi casa de otra manera con ellos. Mi home sweet home. Y lo empecé a hacer de relajo, pues. Lo empecé a hacer simplemente por hacerlo. Pero con el tiempo me di cuenta, yo siempre hablo bien de mi casa. Siempre hablo bien de mi casa. Esta muchacha, siempre digo que está joven. Y se mantiene joven, hermano. A mí se me cae el pelo y ella se mantiene joven. Y siempre digo que está muchacha. Nunca digo, ya está vieja mi vieja. No. ¿Qué va a pasar? Se me va a poner vieja, pues. Y yo no quiero que se me ponga vieja, yo quiero que se mantenga. Pero yo tengo la llave, pues. Yo tengo la llave en mi boca. No es solamente, ¿cómo se dice? Melosería, sino realmente es declarar cosas buenas. Declarar que sí se puede. Declarar que para Dios no hay nada imposible. Porque yo tengo llaves en mi boca. Dice ahí, a ti te daré, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Dónde está mi bendición? Según la Biblia, dice Efesios 1:3, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces mi bendición está en los lugares celestiales. Y lo que yo ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que yo desate en la tierra será desatado en los cielos. Y por eso yo digo, estoy bien y estaré mejor. Estoy bien y estaré mejor. Y a mí no me hará falta ningún bien. Porque el Señor es mi Señor. Y porque Él va por delante de mi vida. Le creo, lo confieso.
Tal vez la situación esté difícil en ese momento, pero yo confieso cosas positivas. Yo declaro que estoy bien. A veces uno no lo hace porque uno dice, no, van a pensar que soy jactancioso. Mire, cuando hablamos con el pastor que va a venir, el pastor Ángel, y hablo con él porque a veces hablamos de la confraternidad que tenemos aquí en el área, y el llamado es de que cada iglesia haga una aportación económica para esa confraternidad, que incluye hotel para los pastores, transportación para los pastores. Al apóstol Otto lo trajimos la vez pasada en primera clase, pagamos como $3,500 solamente de los boletos para él y su esposa solamente. Por supuesto, de la hija del apóstol me habla y me dice, mire, si gusten, paguen solamente lo sencillo, los boletos sencillos, y nosotros aquí vamos a poner el resto para que ellos vayan cómodos. Le digo, no vamos a permitir eso. Nosotros vamos a pagar todo. Hablamos con el pastor. Le digo, pastor, pues vamos a tener reunión con los pastores del área y todo eso. Le digo, pero por dinero no se preocupen, nosotros estamos bien. ¿Cómo dicen amén? Amén. Estamos bien. Le digo, no necesitamos ayuda económica. Si ellos no quieren ayudar o no pueden ayudar, por nosotros no hay problema. Porque hemos tenido algunos problemas. Que la confraternidad primera, la del 2020, creo que 2 pastores apoyaron, los demás no pudieron, otro ni siquiera se presentó. Amén. La última que tuvimos, ahí sí no nos ayudó nadie, solamente me dijeron, pastor, usted disculpe, es que ahorita no tenemos. No hay problema, nosotros podemos, gracias a Dios nosotros podemos. Pero siempre confesar lo positivo. Y a veces uno se mira como jactancioso, y yo siempre le digo, por nosotros no hay problema, porque siempre va a haber. Diga conmigo, siempre va a haber. Porque nosotros debemos de confesar lo positivo. Y obviamente yo creo que Dios los usa a ustedes para bendecir la obra de Dios. Y si otros pastores no quieren la bendición, nosotros sí la queremos. Y vamos a caminar en victoria. Y nunca, yo le digo al pastor, no vamos a pelear porque otro no puede ayudar o no quiere ayudar. No hay problema, le damos la oportunidad que apoye, pues si no quiere apoyar es cosa de él. Pero cuando yo hablo cosas positivas. Dios nos va a sacar adelante. Tendremos toda clase de bien. Dios nos sacará adelante. Y entonces dice que a Pedro dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y eso es revelación de autoridad, confesiones de prosperidad. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces yo sí desato bendición. Ahí no dice que la confesión, pero la confesión la incluye. Pero obviamente incluye también nuestras obras, nuestra actitud. Diga conmigo, mi actitud. Por eso tratemos de no ser tacaños, mis hermanos. Y cuando digo no tacaños, no solamente con la iglesia, sino también con nuestra casa. No vaya a ser que sí somos muy generosos con la iglesia, pero nuestra casa, tacaños al tope. No hagamos eso. Tengamos un corazón que realmente es generoso. Yo debo de practicar la generosidad, porque la generosidad es la que me lleva hacia adelante. Creo que un día miércoles les hablaba de un versículo a los hermanos que a mí me llamó mucho la atención. Filipenses, vaya conmigo a Filipenses. Me llamó mucho la atención porque la traducción que hacen a nuestras Biblias en apariencia no se parece a lo que dice el original. Filipenses capítulo 4, no sé si se lo dije a la congregación o se lo dije a los hermanos, pero dice el versículo, capítulo 4, versículo 15, Filipenses capítulo 4, versículo 15, recuerde que nosotros tenemos autoridad para atar y desatar. Filipenses 4:15 dice, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16. Pues a una Tesalónica enviaste dádivas, mira lo que dice, a una Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Y entonces dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Hace poco el Señor me llevó a ver esa palabra cuenta, que fruto que aumente en vuestra cuenta. Y la palabra cuenta ahí es la palabra logos, que es traducida obviamente o que quiere decir algo dicho. Diga conmigo, algo dicho. Es decir, la palabra, lo que sale de nuestra boca. Por ejemplo, les decía a los hermanos, Juan 1:1, en el principio
estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí dice específicamente en el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios, que es la palabra verbo. Entonces aquí, ¿por qué la tradujeron cuenta? ¿Por qué no dijo yo busco fruto que aumente en vuestras palabras? Porque ese es lo literal que dice. Yo no busco fruto en sí, sino que busco fruto que aumente en lo que ustedes dicen. Enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades a Tesalónica. Y no es que busque yo la dádiva, sino que busco fruto que aumente en lo que ustedes dicen. Entonces mis acciones respaldan ese poder que tengo, esa autoridad que tengo para atar y desatar. Y obro con liberalidad. Bendigo. Mire, la generosidad está en el corazón, mi hermano. No está en el bolsillo, está en el corazón. Es cuando tú dices, sí, yo soy rico en Dios. ¿Cuántos somos ricos en Dios? Así es que tengamos un corazón de ricos. Porque antes de que seas rico en la cartera, vas a ser rico en el corazón. Ese corazón va a ser liberal y va a tener una actitud de que sí se puede. Todo se puede. Y cuando entendemos, yo he recibido a Jesús como Señor y Salvador, le he reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo tengo autoridad o yo tengo llaves. Y todo lo que yo ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Entonces tengo autoridad. Repito, las llaves implican responsabilidad. Porque te puedes hacer daño a ti mismo si no usas las llaves adecuadamente. Es como darle un arma cargada a un niño. Tal vez el niño sea muy responsable y solamente lo usa para cacería solamente, pero si no es responsable, mi hermano, va a herirse él solo y va a herir a los que están alrededor de él también, porque él no sabe cómo usar esa arma, cómo usar esa llave, cómo usar esa autoridad que le han dado. Yo debo de saber cómo usar la autoridad que Dios me ha dado. Tu boca tiene autoridad. Tu boca tiene poder. Lo que tú digas, lo que tú confieses. Dices, este panzoncito, mi marido, ya va a bajar de peso, ya va a bajar. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a bajar. Mire, yo lo decía, es que nosotros decimos cosas de relajo. Mi esposa me daba de comer a las 9 de la mañana, pero un tremendo plato así. Ya no me voy a quejar porque es que ella hace bien su trabajo. Cada vez que yo me quejo de que mi esposa me da bien de comer y que se pasa lavando la ropa en la casa y que esa bendita lavadora no para ni de día ni de noche, lo que estoy diciendo es que mi esposa es muy responsable y que ella sí cumple con su trabajo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero, aunque yo lo digo a manera de queja, pero en esencia lo que estoy diciendo es que ella es muy responsable, que ella no es floja, ella hace bien su trabajo. Entonces, mi esposa me daba un tremendo plato de comida a las 9 de la mañana y yo de relajo, solo de relajo, le decía a mi esposa, con esto bien que aguanto hasta las 12, le decía. A las 12 tenía un hambre, mi hermano, como usted no se imagina. No, de verdad. Hasta que me di cuenta, lo que yo digo. A mí me espanta cada vez más lo que sale de mi boca. Me espanta cada vez más. Si un día a David, a mi hijo, le dije, veníamos de su escuela y pasando el highway el 24 ahí. Y le dije, hijo, tienes que fijarte siempre bien cuando pases por este lado. Por los dos lados, porque aquí es vía rápida, son vía de 65 millas por hora, la gente va más recio que esa velocidad. Le digo, ten cuidado, pero le dije, porque el día que no te fijes y no tengas cuidado, tú vas a tener un accidente en este lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Desbaratado el carro, hermano. A mí me sorprendió que el suelo donde uno pone los pies, el chofer y el pasajero del chofer, se achicharró como un chicharrón. Yo nunca había mirado eso en un carro. Que el suelo se encogiera. El suelo. A mí me espanta cada vez más lo que sale de mi boca. Me espanta cada vez más. Mi esposa tiene una mala costumbre. Iba a la tienda, al Walmart, ponía la bolsa en el carro, en el carrito, en el shopping cart, el carrito, lo ponía y se ponía, le daba la espalda a la bolsa y se ponía a ver cosas. Y yo le decía, un día a ti te van a robar esa bolsa. ¿Cómo se te ocurre poner la bolsa y darle la espalda? ¿En qué cabeza cabe? ¿Y qué fue lo que pasó?
Lo que nunca pasa en la Walmart de Russellville, le robaron su bolsa. Ella le dio la espalda un instante, porque hasta me llamó, me dijo, ya voy a pagar. Ah, ok, vamos. Casi colgando me volvió a llamar. No tengo la bolsa, no encuentro la bolsa. Y me había llamado con el celular. Bueno, no, yo llegué ahí porque le dije que ahí nos juntamos, perdón. Ahí llegué porque le dije, me dijo, ya voy a pagar. Le dijo que ahí nos juntamos. Entonces fui. Y cuando yo la miré así de lejecito, vi que andaba. ¿Qué pasó? La bolsa no la encuentro. Ya vinieron los de las cámaras de la Walmart y dijo, ¿le robaron algo a usted? Dijo, mi bolsa no la encuentro. Ellos miraron a un muchacho que metió algo abajo de la camisa y salió como muy agachadito. Y se fueron detrás de él. Entonces el muchacho, cuando se miró que lo iban persiguiendo, sacó dinero de la bolsa, sacó su celular y aventó la bolsa abajo de un carro en el estacionamiento. Entonces ya regresaron con la bolsa. Mira, aquí está la bolsa, revísela. Y sí, ya faltaba lo que faltaba. Pero yo fui el que le dije, a ti un día te van a robar esa bolsa. Y eso es que eso hacía, ponía el carro y le daba la espalda. Y cuando pasó, dije, esta boca tiene tanto poder, pero tanto poder tiene esta boca que lo que sale de esta boca se cumple. Y cuando yo digo, yo estoy bien y estaré mejor. Y yo digo, para Dios no hay nada imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la Biblia me enseña que yo le dé voz a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Salmo 103. Creo que Salmo 103, ¿no? Donde habla de los ángeles poderosos en fortaleza, que obedecen a la voz de su palabra. Ya no quiero rayar es que la otra Biblia la rayé mucho y me la eché a perder y ya no quiero rayar esta, pues, y ahora no encuentro los versículos. Salmo 103, versículo 20. ¿Estamos ahí? Salmo 103, 20 dice, bendecir al Señor, vosotros sus ángeles. Miren lo que dice ahí, poderosos en fortaleza. ¿Cuántos saben que tenemos ángeles obrando a nuestro favor? Amén. Tenemos ángeles, pero yo al despedir a veces digo, ángeles del Señor, en el nombre de Jesús, vayan y abran puertas de bendición delante de este pueblo. Porque tenemos ángeles que son los que hacen que sucedan cosas buenas en nuestras vidas. Y entonces dice, bendecir al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Dice que ejecutáis su mandato, pero entonces me llama la atención porque dice, obedeciendo a la voz de su palabra. Diga conmigo, la voz de su palabra. ¿Qué hago yo? Yo le doy voz a la palabra de Dios. Yo le doy voz a la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque Cristo me ha redimido de la maldición de la ley, porque se hizo maldición por mí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos le dio vida, y si habita en mí ese Espíritu le da vida a mi cuerpo mortal en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando voz a la palabra de Dios, porque hay ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato a la voz de su palabra. Y yo le doy voz a la palabra de Dios y empiezan los milagros. Por eso yo estoy bien y estaré mejor. Y a mí siempre me irá bien. Y hablaré bien de mi casa. Ora por tu casa. Bendice tu casa. No necesitas que el pastor vaya a orar por tu casa. Si quieres que el pastor vaya a orar, puede ir a orar, pero tú también puedes. Tú también puedes pararte como un león, hermano, a defender tu casa ahí. Agarra aceite y en el nombre de Jesús yo bendigo esta casa, bendigo cada esquina del terreno en el nombre de Jesús, y aquí no va a faltar toda clase de bien. El apóstol nos dice, agarra tu cartera y háblale a tu cartera y dile, tienes prohibido que te falte dinero a ti en el nombre de Jesús. Pastor, eso es locura. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Ya se andan diciendo que tú y yo estamos locos, pero tenemos autoridad. Jeremías 1, Jeremías capítulo 1, Jeremías 1:4. Mire, tanto dinero hay que aquí cargo un cheque aquí, anda. Guárdame ese cheque, ¿qué anda haciendo ese cheque aquí? Yo digo que en esta iglesia
en esta iglesia, para los que me escuchan por las cámaras, en esta iglesia el dinero anda rodando literalmente en el suelo. Literalmente. Vengo entre semana, vengo el martes, hay dinero tirado ahí en los Doritos, hay dinero ahí a un lado de los hornos microondas, a veces me lo encuentro tirado en el suelo, ahí los dólares de Dios serán de los Doritos, ¿esto de qué serán? Pero en esta iglesia, literalmente, físicamente, el dinero anda rodando en el suelo. Y no estoy hablando de a veces, estoy hablando cada semana. Yo vengo martes, miércoles, y ahí está el dinero en las mesas de plástico, ahí está. Digo, yo creo que pagan sus Doritos y ahí dejan el dinero, me imagino. Ahí llegan, lo ponen. Pero porque yo siempre digo que estamos bien y estaremos mejor. Y Dios nos saca adelante. Y entonces Jeremías, capítulo 1, versículo 4, dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Entonces Jeremías sabía que el punto principal era saber hablar. Diga conmigo, saber hablar. Y el Señor el Señor le dijo, versículo 7, el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. No digas soy joven, porque sí vas a hablar, dice el Señor. Versículo 9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces lo importante es tener la palabra de Dios en nuestra boca. Eso es lo importante. No tengas en tu boca las noticias. No digas: no sé qué vamos a hacer, y luego creo que el mundo se está levantando en guerra. Bueno, la Biblia me enseña que con nosotros estará Dios. Amén. Y que el mundo estará en tinieblas, pero sobre ti amanecerá el Señor y será vista su gloria sobre tu vida. Amén. Bueno, y entonces le dice: he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar. Y entonces está la autoridad para manifestar la obra de Dios en nuestra vida. Hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar. Dice: para edificar y para plantar. Es autoridad para manifestar la obra de Dios en nuestras vidas. Aprendamos a hablar. Mire, llegamos al Evangelio, nacimos de nuevo, como un niño, y ese niño va a tener que aprender a hablar. Lo bueno del niño es que él nunca aprendió a hablar mal, apenas va a empezar a hablar bien. Pero nosotros tenemos que desacostumbrarnos. Es como el que nació en el Evangelio, en una religión, en una denominación cristiana, pues, donde le metieron muchas cosas que no son la realidad del Evangelio. Y ahora que conoce la verdad, que conoce que tiene autoridad, que conoce que Dios lo ama, ahora tiene que deshacerse de todo eso que aprendió en la otra iglesia. Donde le enseñaron, hermano, cosas que en lugar de ayudarlo, lo apioraron. O sea, no empezó en cero, empezó en contra. Pero tenemos que empezar a aprender a hablar. Y le dice: sí vas a hablar, no digas soy joven, porque sí vas a hablar. Y te he dado autoridad para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, pero también dijo: para edificar y para plantar. Versículo 11. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí: veo una vara de almendro. Versículo 12. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Sabe? Dios está velando sobre su palabra para cumplirla, y hay ángeles poderosos esperando que esa palabra salga de tu boca. Es decir, que no podemos decir: creo que me voy a enfermar. Y los ángeles dicen: esa no es palabra de Dios. Eso solamente le va a abrir puertas a que las enfermedades entren. Pero cuando digo: no, Dios está conmigo y yo rechazo toda enfermedad, y por las llagas de Cristo yo he sido curado. ¿Y qué pasa? Que los ángeles dicen: esa sí es palabra de Dios. Y como Dios está velando sobre su palabra para ponerla por obra, entonces yo rechazo la enfermedad. Pastor, pero se mira que está enfermo. Pero yo rechazo la enfermedad en el nombre de Jesús. Porque no voy a negar que hay cosas que atacan nuestro cuerpo, pero yo creo que hay una verdad más grande que la verdad que mi cuerpo está viviendo el día de hoy. Es la verdad de la palabra de Dios. Y entonces dice que hay autoridad para edificar.
bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Está esperando que se manifieste en nuestra boca. Entonces regresa a Mateo 16, 19. Vamos a tratar de terminar. Mateo 16, 19. Así es que hablemos bien. Hablemos bien. El apóstol Andy una vez en Nashville nos dijo, cuando predicó, dice que había un hermano que yo creo que le caía mal porque el hermano a cada rato caía en pecado y andaba en lo malo. Yo creo que ya lo había cansado, ya lo había cansado tanto que no se afirmaba el hermano. Y entonces un día en su oración con Dios, cuando le oró al Señor acerca del hermano, dice que él miró a un ángel que era el encargado de ayudar a ese hermano que estaba tirado así descansando. Y él dijo, ¿por qué está ese ángel ahí sin hacer nada y aquel con necesidad? Y está hablando del ángel del ministerio, el ángel que ayuda a los hermanos a causa del ministerio, del llamado pastoral que Dios da en la congregación. Y entonces dijo, ese ángel no lo ayuda a él porque tú ya no lo quieres a él. Si tú lo vuelves a amar a él, ese ángel va a ir a ayudarlo a él. Y entonces hay un poder que va a ayudar. Por eso yo debo de tener cuidado, Señor. Yo no quiero confesar mal. Porque a veces decimos, es que esa persona, ese hermano, ese amigo, ese compañero de trabajo, ya me cayó mal. Pero a veces hay que detenernos, Padre. Perdóname, Señor. Solo debo de hablar bien. Solo debo de bendecir. Solo debo de edificar. Y entonces dice Mateo 16, 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Entonces ordenó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. ¿Por qué? Porque es una revelación personal. Es una revelación personal que tú y yo debemos de recibir. No una religión, sino que realmente, Señor, yo recibo en mi corazón. Porque él preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Porque lo que importa es lo que ustedes digan. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios, tú eres el ungido. Ok, si yo soy el ungido y tú has recibido esa revelación, entonces tú recibes identificación. Tú eres Pedro y recibes autoridad y recibes edificación, porque has recibido que yo, Jesús, soy el Mesías, el que Dios envió como la respuesta. Y entonces dijo, a nadie le digan. Cada uno debe recibir su propia revelación. Por eso uno en la congregación, si tú ves al pastor como pastor porque alguien más te dijo, pues qué bueno que te haya enseñado bien, pero tú debes de recibir la revelación. Porque al que te va a hacer bien va a ser a ti. Porque si no le va a hacer bien a los demás, pero no te va a hacer bien a ti. El ministerio que Dios ha puesto en este lugar para bendecir. Pero cuando yo recibo, sí, Señor, ok, entonces ahora tienes autoridad. Ahora tienes revelación y ahora tienes llaves para atar y para desatar. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Señor. Y tú eres el que nos ha dado el poder y la autoridad. Y tú eres el que nos ha bendecido. Y tú eres el que abre camino. Ese cántico de sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Porque Él es el Señor. Porque Él es nuestro Dios. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria. Gracias, Padre, porque eres tú el que abre camino delante de nosotros. Y te amamos, y te bendecimos, y te glorificamos, y te damos la gloria a ti, Señor. Dile, Señor, aquí está mi vida y yo te doy gracias porque me has dado autoridad. Pero la autoridad trae una responsabilidad, mi hermano. Darte las llaves para que tú abras y cierres es una grande responsabilidad. Darte las llaves para que no sea otro el que ate o desate es responsabilidad, para que seas tú el que ate y el que desate.
Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Una vez más, sendas Dios hará. Sendas Dios hará, decláralo siempre, siempre. Aunque mires el camino cerrado, aunque mires que no hay respuestas, sendas Dios hará ahí para que su pueblo camine. Caminos de bendición, caminos de prosperidad, caminos de salud. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey, sí, Jesús. Oh, sí, Señor. Me guiará, decláralo. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Oh, sendas Dios hará. Sí, Señor, te doy gracias por eso, porque tú abres camino nuevo delante de este pueblo, Señor. Y en el nombre de Jesús yo los bendigo, Señor, y que de su boca salga tu palabra, porque tú velas sobre tu palabra para ponerla por obra. Gracias, Señor. Gracias porque me has dado y nos has dado llaves del reino de los cielos. Ahí donde está nuestra bendición. Ahí, Señor, donde está toda clase de bien. Sí, Señor. Por camino en la soledad me guiará. Sí, Señor. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Oh, sí, mi Dios, te adoramos y te bendecimos. Y que tu palabra siempre esté en nuestra boca. Y que tenga la fuerza de tu espíritu, la fuerza de tu espíritu, la fuerza de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo tu pueblo, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus siervos, bendigo a tus ministros, bendigo a tus siervos, bendigo a tus ministros. Y declaro que a ellos no les hace falta ninguna clase de bien. Ángeles del Señor, obren a favor de este pueblo, con poder, con fortaleza. Por camino en la soledad me guiará el Señor. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Oh, la tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Oh, gracias, Señor, por cada vez cosas nuevas, Señor. Padre, te bendecimos y te damos la gloria, porque estamos bendecidos, estamos edificados y nosotros somos los bienaventurados. Gracias, Señor.